Buenos días, familia. Gracias a Dios por este nuevo día que tenemos y la oportunidad de reunirnos, al menos por este medio, ¿no? Que es tan complicado para algunos, pero gracias a Dios por esta tecnología. Sin embargo, quisiera decir algunas cosas antes de iniciar con la palabra de Dios. Y es que el asunto de reunirnos en línea debe verse solo como una medida temporal, porque a algunos les gusta la iglesia en línea, les gusta ver por medio de YouTube las pláticas y son de mucha bendición, pero el reemplazo de esta alternativa de lo que es la comunión, la relación de los unos con los otros, tanto que las escrituras nos están mostrando una y otra vez acerca de la comunión, del amarse los unos a los otros, de perdonarse los unos a los otros, de transmitir ese amor que se debe de dar, el tiempo de familia, pues no lo podemos hacer a través de las redes. Ni siquiera podemos poder abrazarnos o darnos algún estímulo personal. Sin embargo, debemos de adecuarnos a los tiempos y los momentos en que estamos viviendo. Gracias a Dios por esta tecnología. Pero quisiera también que viéramos lo que la palabra de Dios nos está hablando con relación a la situación no solamente actual que estamos viviendo, sino a nivel local. Sabemos que hay mucha angustia y mucha preocupación por parte de muchas personas, incluso creyentes están dudando ahí con temor por las familias, y a veces el temor es muy bueno, pero cuando ese temor gobierna nuestros corazones, pues prácticamente no será lo adecuado y no honrará a Dios. Entonces necesitamos anclar nuestra vida, fortalecer nuestros corazones y avanzar en lo que Dios ya está trazando para nosotros. Tenemos que tener mucha convicción de que Dios guardará nuestras vidas, no repetir las escrituras como un mantra, es decir, como una repetición religiosa, sino con una convicción en nuestros corazones de que Dios está en control de cada una de las situaciones de nuestra vida y con nuestra familia. Entonces en esta mañana quisiera que oráramos para empezar la palabra que está en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu infinito amor, tu cuidado. Te doy gracias por mis hermanos, Señor, que están conectándose en este momento, Señor, y por los que se van a conectar y van a escuchar este mensaje, Señor. Te pedimos para que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestros corazones, fortaleciéndonos en estos tiempos, Señor, difíciles, que el mundo, Señor, está con temor, con angustia, porque no te conocen, Señor. Pero tu iglesia, Señor, necesita ser una iglesia valiente, una iglesia que confía en ti, que depende de ti, Señor, en todo momento. De tal manera que tú puedas levantar un testimonio de la gracia, del amor, de la fidelidad, de tu gracia y de tu poder, Señor. Te doy gracias en esta mañana por todo lo que tú vas a realizar, aún en los hogares, Señor. Aunque no nos veamos, Señor, yo sé que tu Santo Espíritu estará trabajando en cada vida, en cada corazón, Señor. Todo sea para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén. Bueno, Romanos, hemos estado hablando durante algunas semanas acerca de la escritura de Romanos y hemos llegado al versículo 16 y 17, y Pablo nos da algunas razones para confiar en el Evangelio de Cristo. Y dice el texto así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, una de las cuestiones que Pablo está mencionando a través de esta carta, que era un deseo de él de transmitir y de estar con esta iglesia en Roma. Él no había estado en Roma, había estado predicando el Evangelio a través de por las plazas, por las calles, incluso desde la prisión mandaba sus cartas para poder comunicar el Evangelio a toda persona, a todas aquellas personas, para alentarlas, para fortalecerlas, para animarlas y que pudieran continuar en la vida cristiana. Nosotros a veces pensamos que estamos teniendo momentos difíciles, pero
Pablo vivía momentos tan terribles, tan dolorosos, sin embargo, la fortaleza que él tenía era en base al Evangelio. Y eso, hermanos, es lo único que nos va a fortalecer en los momentos de crisis y en los momentos de dolor. Pablo nos da un ejemplo de ello y nos da cuenta de ello por su propia vida. El Evangelio no solamente había llegado, las buenas noticias no solamente habían llegado a su vida, sino que lo habían transformado totalmente de ser un hombre que había pecado, y de ser un hombre que estaba en contra de la voluntad de Dios y ahora estaba caminando dentro de su propósito. Entonces, Pablo está empezando de alguna manera a desplegar y explicar acerca de lo que es la cuestión del Evangelio. Y el Evangelio, o las buenas nuevas, las buenas noticias, como habíamos mencionado las semanas anteriores, el portador o el heraldo de esto era que cuando el rey o se iba a dar alguna buena nueva o alguna noticia, separaba a esa persona en medio de la plaza o en medio del lugar público, y por medio de una trompeta hacía tocar la trompeta y luego daba el anuncio de unas buenas nuevas. Bueno, el creyente está con esa condición también, de transmitir de alguna manera las buenas noticias de Cristo, la salvación por gracia, por su sacrificio en la cruz, que es del Señor Jesús, y es a través de eso que nosotros podemos comprender su gran amor. Pablo se introduce en esta carta diciendo que él no se avergonzaba del Evangelio, que él no se avergonzaba, y definitivamente lo podemos ver porque él fue encarcelado, por ejemplo, en Filipos, él fue expulsado en Tesalónica, él fue sacado en secreto de Damasco y de Berea, él fue escarnecido en Atenas, considerado un loco en Corinto, fue considerado un blasfemo y transgresor de la ley en Jerusalén, y fue apedreado y dejado por muerto en Listra. Entonces, cuando nosotros pensemos que realmente estamos testificando el Evangelio, pensemos un poquito en lo que Pablo se estaba refiriendo al respecto. Pablo verdaderamente creía en el Evangelio, Pablo verdaderamente transmitía el Evangelio, Pablo verdaderamente vivía el Evangelio. Si nosotros nos damos cuenta de las cartas, vamos a ver que Pablo al principio decía el Evangelio de Cristo, pero más adelante vamos a ver cuando Pablo está caminando y madurando en el Señor, Pablo llegó a decir mi Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo y Pablo se fusionaron totalmente. Entonces, donde tú tocaras al apóstol Pablo, simbólicamente, ¿no? Donde tú lo tocaras, su mente, su voluntad, sus decisiones, era totalmente el Evangelio de Cristo. Era su deseo. Y esto es lo que Pablo estaba diciendo. Por eso dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y prácticamente tendríamos que abrir un paréntesis aquí, pero prácticamente es algo que sucede en nuestros días. La gente, muchos, hablando de los cristianos, tenemos el temor o tenemos la vergüenza de que incluso se nos diga que somos cristianos o no. Por la situación, sobre todo en lo que estamos viviendo, hay personas que están diciendo, bueno, pues ¿dónde está Dios ante la maldad, ante la situación, ante la enfermedad? Pero prácticamente Dios sigue estando donde debe de estar. ¿Dónde está Dios? Pues en su trono. Él está reinando con poder y autoridad, Él está gobernando, Dios está totalmente tomando el control. Dios no se ha bajado de su trono, ¿verdad? Quisiéramos nosotros a veces tomar el control o el gobierno de las cosas, pero la verdad, esta situación del COVID-19 manifiesta de alguna manera que nosotros no tenemos, y es más, nunca hemos tenido el control de las cosas. Prácticamente. El mundo se está dando cuenta, la gente se está dando cuenta. Yo platicaba en la semana con unos amigos y les comentaba que estamos viendo ante nuestros propios ojos la caída de muchos de los ídolos. Los ídolos el ídolo del dinero, de la economía, de la política. Estamos viendo la caída de tantos ídolos porque la gente en donde ponía su confianza realmente se están derribando. Yo creo que estaremos de acuerdo en que la única razón y la única esperanza de nuestro vivir solamente se encuentra en Jesucristo. Incluso los mismos presidentes, hay presidentes de Latinoamérica y de Europa que están volteando sus ojos a Dios. Incluso el presidente en los Estados Unidos hacía una proclamación acerca de la oración, ¿verdad?
Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todo está cumpliéndose de alguna manera y ante nuestros propios ojos estamos viendo cómo la palabra de Dios se está cumpliendo para el mundo y para la sociedad. Entonces, Pablo tenía este evangelio, transmitía este evangelio y él nunca desistió, a pesar de toda la oposición que tenía, no desistió y no se avergonzó de poder compartir este maravilloso evangelio, lo que puede cambiar y transformar las vidas de las personas. Ahora, este evangelio no es nada atractivo. Este evangelio, estas buenas noticias, no es nada atractivo, más bien es intimidante y para algunos sería repulsivo. ¿Por qué? Porque el evangelio del que estamos hablando, el evangelio de Cristo, es un evangelio que saca a la luz el pecado. La gente no quiere saber que tiene pecado, la gente no quiere saber que tiene maldad, la gente no le gusta saber que es un ser que está en depravación, es decir, que continuamente está haciendo el mal. Y eso realmente toca el orgullo del ser humano. Por eso es que el evangelio de alguna manera expone la condición fea y mala del ser humano, pero también por otro lado muestra el evangelio la grandeza de la gracia de Dios, donde nos puede rescatar y donde nos puede salvar. Por eso primero tenemos que saber la mala noticia nosotros de la condición hacia donde vamos, hacia la muerte eterna. Y segundo, ver el resultado que Dios puede hacer con nosotros, es decir, que nos puede rescatar de esa maldad, pero solamente por su gracia y aceptando el sacrificio de su amado Hijo Jesucristo. Por eso la gente lo va a rechazar, por eso la gente lo va a despreciar, porque no es algo normal ni algo común para la gente. No quiere, es por naturaleza. Sin embargo, nos encontramos también ante evangelios o buenas nuevas también, entre comillas, buenas nuevas. Por ejemplo, el evangelio de la salud y la riqueza, que es también muy común, y hemos visto cómo ese evangelio también está cayendo delante de nuestros ojos. Los llamados de la prosperidad, o lo que están hablando de la salud, los que buscan las sanidades, y creemos que Dios puede obrar y que creemos que Dios puede sanar, lógicamente, pero el detalle es que no están surgiendo como deben de surgir o como surgían anteriormente, y ha habido unas críticas acerca de eso, y eso Pablo de alguna manera atacó cuando fue a la iglesia de Galacia y escribe esa carta y les dice: ¿saben qué? Ustedes están recibiendo un evangelio diferente, un evangelio que nos está apoyando realmente la certeza en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Eso lo pueden ver en la carta a los Gálatas. Y Pablo condena de alguna manera esa distorsión del evangelio. Creemos que Dios sana, creemos que Dios prospera, creemos en la libertad financiera, pero no creemos que sea un medio para que podamos nosotros realmente alcanzar el favor de Dios. Prácticamente hay mucha impopularidad acerca de este mensaje. No es fácil y no es agradable para muchos oídos. Pablo lo experimentó a la iglesia de Filipenses. Él le escribió y les dijo: ¿saben qué? Por lo cual, dice, se los digo, y aún se los digo llorando, dice, son enemigos de la cruz de Cristo, dice. Solamente piensan en lo terrenal, dice, cuyo Dios es el vientre, dice. De manera que la gente está buscando la propia satisfacción en sí mismos, entonces eso van a rechazar. Acuérdense que la posmodernidad o la ideología de la posmodernidad en los tiempos en que estamos viviendo son tiempos en los que la gente está buscando la satisfacción en sí mismo y no buscando la satisfacción de Dios y el placer de Dios. Hay un escritor llamado Geoffrey Wilson y él escribió lo siguiente, hablando de la impopularidad del evangelio. Dice: la impopularidad de un Cristo crucificado ha impulsado a muchos a presentar un mensaje que sea más apetecible para el gusto del incrédulo, pero al despojarlo de la ofensa de la cruz se convierte en algo carente de eficacia. Un evangelio inofensivo también es un evangelio inoperante. De este modo el cristianismo resulta más herido en la casa de sus simpatizantes. Entonces necesitamos nosotros ver el evangelio como es, las buenas nuevas de Dios, la gracia de Dios, pero también
la condición del ser humano. ¿Dónde se encuentra el ser humano? Que solamente puede encontrar la salvación a través de nuestro Cristo. Todo este evangelio, Pablo no está hablando de que solamente por un desahogo personal, porque él quería desahogarse ahí con las personas. No hablaba de popularidad, él no lo buscaba la popularidad, tampoco buscaba la reputación. Él lo que estaba buscando realmente era que las gentes, que las personas conocieran a Jesús y se pudieran encontrar en él, con él, es decir, que tuvieran la salvación. Por eso en los versículos 16 y 17 nosotros vamos a ver algunas razones para confiar en este evangelio. Vamos a ver al menos 4 cosas. Vamos a ver primero que este evangelio es el evangelio de Cristo. La segunda cosa que vamos a ver es que este evangelio es el poder de Dios. La tercera cosa que vamos a ver es que este poder de Dios es para salvación. Y la cuarta cosa es que este evangelio es para todo aquel que cree. Versículos 16. Bueno, el origen del evangelio es de Cristo, primeramente. Este evangelio no se originó en la mente de Pablo, no se originó en la mente de algún filósofo, no se originó en la mente de algún sabio, se originó con Dios, con Cristo. Y era tan importante que Pablo transmitiera a las personas que aunque era una manera de pensar o una manera tal vez que ellos pensaban que era diferente, realmente las buenas nuevas estaban cantando desde el Antiguo Testamento. Si tú ves el libro de Isaías, vas a ver que es un libro de alguna manera profético, pero también muy poético. Y de alguna manera hablaba una y otra vez acerca de la salvación que vendría a través del Mesías. Los profetas, el Evangelio se origina con Dios, porque Dios mismo es el autor del mensaje. Pablo trata toda la carta de segunda de Corintios para mostrar que Dios es el Evangelio. El Evangelio es Dios y el Evangelio se origina con Dios. Entonces, lo que estamos hablando, cuando tú transmites el Evangelio, es estar transmitiendo prácticamente que esto es de parte de Dios. No es algo que viene de alguna denominación, de alguna iglesia, no es mía como pastor, no viene del apóstol Pablo, es algo que recibimos de parte de Dios. Por eso cuando leemos 2 de Timoteo, creo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, enseñar, para corregir, para instruir en justicia. De tal manera que el Evangelio viene de Él para que nosotros podamos comunicar. La segunda cosa que podemos ver aquí es la potencia del Evangelio. Dice que el Evangelio es poder de Dios. Ahora, la palabra poder es una palabra que se derivan dos. Es dunamis y la otra es dinamita. Y a veces nos gusta usar la palabra dinamita. En los ámbitos que la palabra dinamita, porque es la explosión del Evangelio, es que la gente sienta el poder y que la gente caiga, o que la gente se ría, o que la gente, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando estamos hablando del Evangelio, no es solamente del poder momentáneo, porque eso es lo que hace la dinamita. La dinamita lo que hace es una explosión y es solamente un momento, pero cuando estamos hablando de la otra palabra, que es el dínamo, estamos hablando de un poder que es continuo, es como una máquina que produce poder continuamente. Es decir, que el Evangelio de Dios produce el poder continuamente en nosotros para hacer los cambios necesarios que tenemos que hacer. Entonces no es algo que realmente esperamos que surja ya quiero dejar de fumar y se lo propone la gente, ¿no? Había un escritor norteamericano llamado Mark Twain. Él decía, irónicamente decía, yo he querido dejar de fumar 100 veces. Entonces prácticamente no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque el esfuerzo humano nunca va a poder dejar de hacer las cosas como Dios las requiere. Y los cambios necesarios se requiere de que surja una fuerza totalmente externa a nosotros, que está ahora a través de su espíritu, es dentro de nosotros para hacer los cambios necesarios. Por eso tú puedes decir, bueno, voy a dejar de comer, ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora sí voy a hacer esto,
Pues sí, pero van a ser cambios momentáneos. El Evangelio lo que produce son cambios no solamente momentáneos, produce realidades eternas. Y eso es algo que nos debe de quedar claro a nosotros. Cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, sucede algo en lo espiritual, pero también sucede algo en lo eterno. Porque el Evangelio es eso, pues. El Evangelio no es antiguo ni es moderno. Decía, creo que fue John Wesley, el Evangelio no es antiguo ni es moderno, es eterno. Y esa es la palabra que viene a nosotros y produce eso en nosotros, cambios duraderos, pero cambios también eternos. Entonces, podemos hablar de este Evangelio que trae una salvación que es continua, que es completa y es constante. No solamente viene hacia nosotros, sino que produce dentro de nosotros y se exterioriza hacia otros también. Entonces el Evangelio es lo que Dios ha hecho en la cruz y lo que va a hacer por nosotros. Nosotros no producimos nada. La Biblia dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y gracias a Dios, aunque hay una anécdota, una cuestión de un hombre llamado Teodoreto, a veces me he preguntado por esos tipos de nombres que estaban en la antigüedad, ¿no? Pero pues eran los nombres que existían. Y era obispo en el siglo V, y dice acerca del Evangelio, estaba haciendo una analogía, y él dice, por fuera, dice, un pimiento parece estar frío, pero la persona que lo tritura entre sus dientes experimenta la sensación de un fuego ardiente. Y eso es lo que pasa, que muchas veces podemos ver solamente como una filosofía, como un pensamiento más, pero cuando el Evangelio realmente entra a nuestros corazones, se produce algo que transforma nuestros corazones y nuestras mentes. Si tú has conocido a Cristo y tienes el Evangelio en tu corazón, tú has experimentado de primera mano los cambios que produce eso. Yo te puedo decir eso porque yo lo he experimentado de primera mano, el Evangelio. Y te puedo decir que no solamente ha habido un cambio en mi vida de vivir fuera de la voluntad de Dios y de ahora estar dentro de los propósitos de Dios, y no solamente mis pensamientos, mis acciones, mi voluntad y mis decisiones fueron cambiadas, sino que siguen cambiando todavía, porque todavía no he sido graduado de la gracia. De hecho, no hay nadie que ha sido graduado de la gracia. A veces cuando alguien me dice, ¿sabes qué? Pues sigo fallando, la sigo cometiendo errores o sigo pecando, pues yo les digo, pues que todavía no has sido graduado de la gracia. Arrepiéntete, pero cuando estés allá con el Señor, ¿verdad? Allá entonces sí vamos a ser graduados de la gracia, porque allá vamos a poder con toda seguridad, si hacemos lo que debemos de hacer como hijos de Dios, pues escuchar las palabras, entra buen y siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Yo creo que son las palabras que deberíamos de poder escuchar. No escuchar palabras bonitas como ahorita, pero yo creo que de nuestro Creador son palabras que deberíamos de anhelar escuchar. Entonces este Evangelio produce en nuestras vidas eso, un cambio totalmente radical. Hay filosofías, hay programas, hay religiones, hay ideas promovidas por personas para traer o para quitar más bien sentimientos de culpa y de insatisfacción. Hace algunos años tuve la oportunidad de estar en un lugar donde se nos decía que no deberíamos de tener ninguna cámara de video, ni fotográfica, ni celulares, y nos decían que meditáramos, estuviéramos en el lugar. No me preguntes por qué yo estaba en ese lugar, pues fue una oportunidad que nos dieron porque nos hablaban de que algo estaba sucediendo en nuestra ciudad, y acudimos porque se nos invitó y fuimos a ese lugar. Fueron como 2 días, dos encerrones se les llama, en un hotel de nuestra ciudad, y luego dentro de las dinámicas confesabas tus errores, o no les llamaban pecados, pero sí les comentabas tus errores,
Y él me tocó con mujeres que ya de edad avanzada, confesándome situaciones muy delicadas. O sea, yo me sorprendía porque como una persona que ni la conocía, para empezar, me decía cosas muy personales de su infancia. Al final, el último día, pues todo nos llevó a que el que estaba ahí, pocas palabras, ministrando, pero no era ministro, nos llevó a que pudiéramos pensar acerca de las situaciones tan difíciles que habíamos pasado y todas esas cosas que las pusiéramos dentro de una caja. Y esa caja, dijo, imagínate que va a ir volando, y va volando, y va volando, y va volando, y además ya se va saliendo de la atmósfera, y ya están las estrellas y tantas cosas, ¿no? Y pues tú estás, ¿dónde estás? O sea, ¿qué pasó aquí? Entonces prácticamente lo que él llevaba es algo que se llama el existencialismo, o sea, de la nada. Hay unos términos filosóficos ahí muy raros de la gente, pero que la gente lo abraza, pues dicen, pues esta caja se fue a la nada, dice. Entonces, ¿dónde está esa situación? Esa falta de perdones, pues en la nada. Y la gente abrazándose, llorando, de gozo de saber que sus situaciones estaban en la nada. No tenían por qué preocuparse porque estaban en la nada. Pero déjame decirte algo, en el Evangelio de Cristo, no, eso no puede suceder. Porque en el Evangelio de Cristo hay un creador y hay un juez. Y ahorita lo vamos a ver acerca de eso, pero hay un juez donde vamos a tener que rendir cuentas. Y eso es a lo que la gente no le gusta decir y no le gusta creer. Que un día van a dar cuentas por parte de sus pecados y de la falta de perdón y de tantas cosas que hay en sus corazones. Pero esa es la realidad. Porque la gente tiene ideas promovidas por ellos para quitar el pecado y para quitar los sentimientos de culpa y la insatisfacción. Te estoy citando un ejemplo nada más. Pero ¿cuántas cosas hacemos para poder de insatisfacción? Jeremías 13:23 dice la escritura, dice ahí, pregunta Jeremías, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podrán ustedes hacer bien estando habituados a hacer el mal. O sea, prácticamente, si estas personas llevaban la caja a la nada, esa caja a cualquier momento se iba a volver a llenar, porque por naturaleza somos pecadores. No podemos cambiar nuestra naturaleza por nosotros mismos. El Evangelio es lo que hace, cambia nuestra naturaleza. El hombre no tiene por sí mismo esa capacidad. A veces decimos, no, cambia a tu marido, ¿verdad? Cambia a tus hijos, haz esto y lo otro. Pues no me puedo ni cambiar ni yo, ¿verdad? Tenemos que hacer las cosas como debemos de hacerlas, según la palabra de Dios. Según la palabra de Dios es que el Señor tiene que venir a nuestras vidas y producir esos cambios que sean genuinos, que sean duraderos. Ahora, dice Romanos 5:6, Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los pecadores. Y en el capítulo 8, verso 3 dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios lo hizo enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Pablo le recuerda a la iglesia de Corintio que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y en el mismo capítulo 1, versículo 23 y 25 de Primera de Corintios, Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces prácticamente Pablo está transmitiendo que lo que para el mundo parece algo absurdo, en efecto es el poder de Dios el que transforma a los hombres, sacándolos de las tinieblas a su luz admirable. Del reino, dice Pedro, del reino de Satanás al reino de su amado Hijo.
Y Cristo dice, en los evangelios, en el Evangelio de Juan dice que a todos los que creen, los que reciben su nombre, les dio una autoridad de ser llamados hijos de Dios. No son engendrados por carne ni voluntad de varón, sino de parte de Dios. Eso es lo que tenemos nosotros en el Evangelio. Y gracias a Dios que nosotros no basamos nuestro conocimiento ni en la sabiduría humana, como algunos, incluso creyentes en nuestra actualidad, porque realmente Pablo mencionaba que aunque cuando estuvo en la ciudad de Corinto, dice que él tampoco no fue con excelencias de palabras ni sabiduría. O sea, eso no nos va a cambiar, eso no nos va a transformar, ¿verdad? Yo a veces veo cristianos que están ahí dándoles like, o que ven videos, o que están siguiendo a personas que son buenos motivadores, buenos comunicadores, mejores que nosotros, pero eso no va a cambiar tu vida. Te va a dar buenos tips, pero nada más. Pablo dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber otra cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Necesitamos el Evangelio en nuestras vidas, necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas para hacer esos cambios necesarios. Así que Dios nos ha delegado ese asunto a nosotros, creyentes débiles, sin capacidad muchas veces, o habilidad, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, pues ¿por qué a mí? Pero realmente no se trata de que seas talentoso, que no seas muy maduro. Sabe Dios que tenemos limitaciones, sabe Dios que tenemos debilidades, pero sin embargo a través de su iglesia Dios manifiesta su poder y su gracia. Entonces nosotros podemos ver en las Escrituras cómo da Dios testimonio acerca de su amor y de su gracia y de su poder. Jeremías 10:12 nos dice que Él hizo la tierra con su poder, que Él puso el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz y de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Eso está en Jeremías 27:5. Entonces podemos ver en el segundo punto es que el Evangelio es un poder que realmente salva. No es un poder que solamente está ahí, sino que es un poder transformador. Y soy muy repetitivo en esto, porque debemos de ver que lo que hemos recibido, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, debemos de verla que es la palabra que tiene el poder para transformar nuestras vidas. ¿Sí? Gracias a Dios. Dice Salmo 33, 8 y 9, tema a Dios toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue, Él mandó y existió. Entonces cuando leemos la palabra de Dios, debemos de ver que Él está respirando la palabra de Dios, y esa palabra inspirada de Dios tiene ese poder inquebrantable para nuestras vidas. Es un poder que salva. La tercera cosa que vemos nosotros, la tercera razón, es que vemos el resultado de este evangelio, es que es el poder de Dios para salvación. El Salmo 106, versículo 8 dice, por amor de su nombre lo hace para hacer notorio su poder. O sea, la salvación, esta palabra salvación habla de liberación o rescate. Es el poder de Dios para librar nuestras vidas. Nuestras vidas. Y a veces quisiéramos poder captar lo que está en el corazón de Dios. ¿Qué tan terrible es el pecado en nuestras vidas que tuvo que usar el poder de Dios a través de su Hijo? O sea, no hay nada en este mundo que pueda arrebatar o que pueda quitar el pecado de nuestras vidas. Nada, es muy fuerte. Se necesitaba la liberación a través de su Hijo Jesucristo. El testimonio del Antiguo Testamento es que no eran ni las batallas, no eran ni los sacrificios de los animales, no eran ni siquiera las fiestas, sino solamente a través del Cordero inmolado, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él está
para salvación. El Evangelio es para salvación. Está en ese proceso y es por medio de Cristo, liberándonos a nosotros del pecado, de Satanás, del juicio, de la ira y de la muerte espiritual. Este Evangelio tiene un propósito muy determinado, es para la salvación. No es un poder reformador. Hoy se usa mucho esa palabra reformador, ¿verdad? Vamos a ser reformados, vamos a reformarnos así, vamos a reformar las leyes, vamos a reformar el Evangelio, vamos a reformar la iglesia. Pero realmente el poder de Dios es para salvación, liberándonos de las consecuencias y del poder del pecado. En primer lugar, tiene que ver con el pasado. Nuestro Dios nos salva de la cuestión o de nuestra responsabilidad penal por el pecado pasado, por lo que hicimos anteriormente. Toda culpa, toda situación que viene a nuestra vida, en la cruz el Señor la cargó. La segunda cosa que podemos ver es que en el presente el Señor nos libera del pecado, del poder del pecado, para que podamos vivir de acuerdo a las demandas de Dios. Es decir, que no solamente nos quita el pecado, sino que ahora nos pone su Santo Espíritu para que habite en nuestros corazones. Nosotros debemos de ver que el lugar donde nos reunimos no es la iglesia, es un lugar donde nos reunimos. El templo del Espíritu somos nosotros. Cuando nos reunimos, dice Pedro, ustedes son piedras vivas que están siendo edificados para alabanza y la gloria de Dios. Pero prácticamente cada uno de nosotros somos ese templo del Espíritu Santo. Y sin el poder del Espíritu Santo no podríamos vivir de acuerdo a las demandas de Dios con plena libertad. Y eso es lo que hace la salvación. Y la tercera cosa es con relación al futuro, porque Él nos va a liberar de la presencia del pecado en la glorificación. Cuando ya nunca más nos vaya a afectar ningún aspecto de nuestra vida, de nuestra salvación, y donde estemos por siempre adorando a nuestro Señor. Por eso la salvación es muy importante, porque debemos de comprender que somos librados, dice en Hechos, que somos librados de esta perversa generación. Mateo 1:21 dice que somos librados del pecado y de la ira de Dios, dice en Romanos 5:9, que somos liberados de la esclavitud, de la ignorancia rebelde y grosera. De tal manera que el alcance que está teniendo Dios o la situación, lo que hace Dios es liberarnos de tal manera que podamos estar libres para poder exaltar el nombre de nuestro Dios. La cuarta razón que Pablo menciona aquí es que este evangelio es para todo aquel que cree. No importa la etnia, no importa la nacionalidad, no importa si eres delgado, gordo, si eres güero, moreno, no importa si eres rico o pobre, es para todo aquel que cree. Y esto la palabra creer habla de confiar, abandonarse o tener fe en alguien. Y prácticamente utilizamos la fe natural, se puede decir, en muchos aspectos de nuestra vida. Creemos que nos van a pagar en la quincena o el semanal o no sé, o que nuestros hijos se van a portar bien. Tenemos fe de que nos va a ir bien en la semana, que vamos a estar con salud. Pero cuando hablamos de esta fe, esto habla de más bien de confiar totalmente en la obra de nuestro Señor en la cruz, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y habla de un tiempo presente, pero también continuo. Es decir, es una persona que está creyendo continuamente en Dios. Hay personas que dicen, es que yo era cristiano antes y ahora ya no lo soy. Es que la verdad es que no ha sido cristiano. Un cristiano es cristiano hoy, mañana y pasado y todos los días hasta que se muera o hasta que el Señor venga por él, ¿verdad? Esto no es de temporadas, no es de vacaciones, no voy a tomarme unas vacaciones, ahora sí, mañana no. Prácticamente el Evangelio es algo continuo en nuestra vida, el creer en el Evangelio es algo continuo en nuestra vida, de tal manera que estemos creyendo
hasta que nos encontremos con Él. Y aparte no es algo de nosotros. Efesios 2:8 dice que esta fe no es de nosotros, no la producimos nosotros. No la compramos en un supermercado o en alguna tienda de autoservicio. Esta fe es producida por parte de Dios, es un regalo de parte de Dios. Y Pablo dice que esta fe no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie pueda estar ante su presencia y le diga, sabes que yo obtuve esto, yo me gané esto. Prácticamente es todo un regalo de Dios. La vida eterna es ganada y vivida por fe que viene de Dios puesta en Jesucristo. Ahora, las buenas obras son un producto de la salvación, pero no son un medio para obtenerla. Vamos a hacer obras, pero como resultado de que tenemos la salvación en nuestras vidas. Había un autor que decía, la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola, produce obras. Si tú te dices cristiano, pero no haces buenas obras, obras que glorifiquen a Dios, entonces debes de preguntarte si realmente tú eres cristiano. Tú eres un cristiano, está muy bien la palabra también. Un cristiano es aquel que es seguidor de Jesús, que pone en práctica las enseñanzas de Jesús. Entonces no es una mera profesión verbal. Hay mucha gente que dice que es cristiano, pero con sus hechos lo niegan. Pablo lo decía, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces no es una profesión verbal, tiene que verse en nuestras vidas. Y Juan, el evangelista Juan, dice que debemos de ver los frutos. Los evangelistas decían, por sus frutos los conocerán. Entonces la salvación viene por creer en Jesús como Señor y Salvador, no solamente como Salvador, que esa es otra cuestión, que a veces tenemos a Jesús como solamente el Salvador. Él me salva de mi pecado, Él me salva de mis problemas matrimoniales, Él me salva de esta situación que tengo económica, pero no lo reconozco como Señor. Entonces tiene que estar, si Jesús es Salvador, Jesús es Señor, ¿verdad? Entonces no podemos tener solamente uno de los dos, tienen que estar los dos, se complementan. Él es el Señor. Cuando yo digo Jesús es Señor, estoy diciendo Él es el dueño absoluto de mi vida. Lo que haga, lo que piense, lo que sienta, mis decisiones le pertenecen a Él. Entonces, todo es de parte de la salvación. Y la salvación viene como ese resultado de renunciar a mi propia capacidad. Yo no puedo, como dije anteriormente, yo no puedo cambiarme, yo no puedo solucionar mi situación, yo no puedo por mí mismo hacer las cosas. Necesito la salvación de Dios en mi vida. Aparte no tiene, dice Pablo aquí, que es primeramente al judío, o sea, la salvación llegó primeramente al judío, y dice también al griego. Incluso cuando Pablo, siendo judío, en la introducción de esta carta, él dice, a griegos y a no griegos soy deudor. ¿A cuánta gente nosotros somos deudores del Evangelio? Es decir, que no les hemos comunicado el Evangelio. ¿Cuántos vecinos, cuántos amigos de nosotros que saben que somos cristianos, pero no les hemos dicho, somos deudores también para ellos? Les debemos nosotros. Debemos de comunicarles el Evangelio. Debemos decirles la esperanza de vida. Mucha gente está angustiada hoy en día y es solamente a través del Evangelio que ellos van a poder escuchar, a través de tu boca, ¿verdad? A veces dicen por ahí, predica el Evangelio y si es necesario usa las palabras. La verdad, no usen esa frase. Prediquen el Evangelio, pero también predíquenlo con el ejemplo. Porque prácticamente donde Dios va a usar es la palabra de Dios expresada por ustedes. En donde el Evangelio se va a transmitir y va a caer en esos corazones. El Espíritu Santo va a hacer la obra ahí. Porque hay casos donde realmente dicen, oye, pues no sabía que eras cristiano, ¿verdad? y tenemos casos donde prácticamente hay cristianos de la secreta. Pero no debemos de hacer así nosotros. Debemos de dar el ejemplo, sí, pero también explicar o hablar el Evangelio a estas personas.
La salvación llegó a través de los judíos y por varias razones llegaba a través de ellos. Primero se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento. Ustedes pueden ver con calma después las escrituras en el Antiguo Testamento y van a poder ver cómo Dios, hablando a través de su corazón y usando a estos hombres, a profetas, a hombres de Dios, para hablar al corazón de su pueblo acerca del Mesías que habría de venir, acerca de la restauración que iba a ser, realmente se cumplieron a través de la vida del Señor Jesús. Incluso el Señor Jesús en la sinagoga, cuando está leyendo la carta el rollo del profeta Isaías, él dice, esta palabra se ha cumplido. Ellos ante sus propios ojos estaban viendo cómo el Mesías estaba en vivo y a todo color. También se puso de manifiesto la compasión del Señor por las personas por quienes derramó su sangre, a pesar de que el pueblo de Dios era su pueblo. Pero también vemos cómo no hacía caso, era un pueblo rebelde, terco, de corazón. Y que continuamente les mandaba profetas, hombres de Dios, y el pueblo no obedecía. Y en los tiempos del Señor Jesús, el pueblo todavía estaba con una incredulidad. Hablando del pueblo religioso también. Pero el Señor estaba manifestando su gracia y su gran amor al derramar su sangre por ellos. También vemos cómo Él demostró, para los judíos, demostró que al predicar el Evangelio primeramente para ellos, probó que su sangre podría perdonar a aquellos que le hicieron daño. Aún en la cruz, el Señor dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Es algo que no lo podemos entender, no lo podemos comprender. Incluso cuando lo leemos, a lo mejor lo pasamos muy rapidito, pero la magnitud de toda la situación que está pasando, el corazón de Jesús siendo tan oprimido y las fuerzas del diablo estando oprimiendo a Jesús y todavía teniendo fuerzas para decir, perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. Realmente estaban viendo con toda satisfacción y a todo color estaban viendo el corazón del Evangelio siendo expuesto a través de la cruz. Pero no lo estaban viendo porque estaban cegados y están cegados. Pero estaba ahí demostrando el perdón y la gracia. Y por último, cuando Él se presenta ante los judíos dándoles estas pautas, Él presenta un ejemplo de cómo, demostrando su voluntad, que a partir de ese pueblo, de ese grupo de hombres que estuvieron con Él, con esos discípulos judíos, que después se convirtieron en 120, y después, por medio de la persecución, van y predican el Evangelio a Samaria, a Judea, hasta lo último de la tierra. Vemos cómo Dios en su gracia y en su amor, Él empezó por medio de la predicación, dándoles la predicación a ellos primeramente para que lo pudieran transmitir a las naciones. Incluso cuando vemos el libro de los Hechos, vamos a ver que Pablo primero estaba predicándole solamente a los puros judíos, y después Dios lo llama a que le predique a los gentiles, porque Dios tenía en su corazón a los gentiles, es decir, a los que no son judíos. Pero prácticamente el Evangelio estaba corriendo, pero a partir del pueblo de Dios. Al judío, dice Pablo, al judío es el Evangelio y después al griego. Y vuelvo a repetir lo que decía en Romanos, a griegos y a no griegos soy deudor. Y gracias a Dios por la palabra, que aún en nuestros días la tenemos a la disposición y nos ha llegado a nosotros. Y Pablo, como una conclusión de lo que está transmitiendo en este versículo 16, ahora cambia al versículo 17 y termina como englobando lo que está transmitiendo. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se está revelando, la justicia de Dios es algo de lo que Pablo habla mucho en esta carta de Romanos. Y esta es una justicia que viene de parte de Dios.
La justicia se refiere al carácter justo de Dios. Una de las cosas que debemos de aprender nosotros es que debemos captar cuál es el corazón de Dios, cuál es el atributo de Dios. O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, de Dios, a mucha gente no les gusta. ¿Por qué? Porque no conocen que Dios es justo. Pero Dios es justo, Dios es justicia. Y esta justicia proviene de Dios revelando para nosotros. Isaías 46:13, los profetas habían estado hablando acerca de esto, y dice Dios ahí, dice: haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. En Isaías 55:1-8 dice: a todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Oigan atentamente y coman del bien, y se deleitará su alma con grosura. Inclinen su oído y vengan a mí, oigan y vivirá su alma, y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Busca al Señor mientras pueda ser hallado, llámale en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. Entonces la justicia de Dios se revela una y otra vez a través del Antiguo Testamento, pero la manifestación más grande y más gloriosa se ve en la cruz del Calvario. De tal manera que Pablo lo menciona de una manera maravillosa cuando vemos cómo él, buscando una propia justicia a través de los ritos y todo lo que estaban haciendo a través de la misma religión judía, él sabía que no podía alcanzar esa justicia de Dios. El estándar de Dios es demasiado alto para que nosotros lo podamos alcanzar. Es imposible. Y Pablo tiene que confesar en la carta de los Filipenses capítulo 3, verso 8 y 9, y dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A veces pensamos que nosotros mismos podemos producir una justicia para acercarnos a Dios. Ninguna justicia que nosotros podamos producir puede acercarse a Dios. No estamos al nivel de Dios, Dios no está en nuestro nivel. La justicia de Dios está muy alta, es un estándar muy alto, de tal manera que solamente la justicia de Cristo pudo acercarnos a Dios. Y Pablo dice: ya he dejado, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. La justicia por la ley, o querer obedecer solamente por la ley, va a exponer solamente nuestra condición de que no podemos alcanzarla. La justicia de la ley va a exponer nuestra condición pecaminosa, a poner a acercar a la presencia de Dios. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si dejamos este versículo hasta ahí, estamos totalmente devastados, totalmente confundidos y totalmente en una condición triste. Sin embargo, dice Pablo ahí: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias a Dios, porque no solamente es la cuestión perdida en la que me encontraba, sino que hay una solución a través de Jesucristo. Y eso está en Romanos 3, 21 y 24. Había un hombre de apellido Zinzendorf, fue un conde,
Él de niño, él escribía algunas notas en hojas de papel y las hacía bolitas y las enviaba por la ventana del castillo. Y en la hoja se dice que decía Cristo te ama. Y él esperaba que las personas pudieran leer esa pequeña nota de un niño que tenía una pasión por Cristo. De hecho, a él se le atribuye una de las frases que dice: yo tengo una pasión y es solamente él. Él empezó un movimiento con los moravos, y creo que él también empezó una cadena de oración que duró creo que 300 años. Sin embargo, este hombre escribió uno de los himnos, y es el que quiero leer, que es bastante profundo. Y él dice lo siguiente: Jesús, tu sangre y justicia son mi hermosura y mis gloriosas vestiduras. En medio de mundos incandescentes envuelto en ellas, con gozo el rostro levantaré. Valiente estaré en pie en tu gran día. Pues ¿quién saldrá a la carga mía? Absuelto del todo por ellas he sido, del pecado y el temor, de la culpa y la vergüenza. No tenemos idea, a menos que hayamos experimentado la gracia de Dios, no tenemos idea nosotros de lo que hemos sido justificados por medio de Jesucristo. Todos nuestros pecados han sido perdonados a través de la cruz. Y eso es muy impresionante, cuando vemos cómo el Señor, a pesar de nuestra condición y a pesar de como somos, Él nos tomó en la cruz y nos perdonó. Pero no solamente eso, sino que también nos justificó para la gloria de Dios. Y Pablo dice aquí que es por fe y para fe. Es decir, como dice el autor o el pastor John Stott, que es la fidelidad de Dios a sus promesas. No es que nosotros vamos a producir esa fe, sino que esa fe viene a nosotros. Y Dios mismo es la fidelidad de que podamos cumplir a pie y cabalmente todo hasta que estemos ante su presencia. Es la fidelidad de Dios a sus promesas, y en la vida y en la muerte de Jesucristo siempre vienen primero, dice él. La nuestra nunca es más que una respuesta a eso que Dios ya nos ha dado a través del Evangelio. Entonces la salvación es por gracia. Y él menciona una escritura aquí, que es Habacuc 2:4, dice: mas el justo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No eres cristiano de semanas, no eres cristiano de mes, no eres cristiano de un año sí, un año no. El cristiano que es cristiano lo será, como dicen los estudiosos, es alguien que perseverará continuamente a través de su vida cristiana hasta que venga el Señor, o hasta que se encuentre con la que no quisiéramos escuchar a veces, la muerte. Como conclusión, debemos de ver nosotros que el Evangelio siempre va a ofender, porque nos revela que tenemos una necesidad que no podemos satisfacer. El Evangelio siempre va a ofender porque nos revela que tenemos una necesidad que no podemos satisfacer. Es decir, el Evangelio va a encontrarnos en la situación en la que nos encontremos y podrá exponer nuestro pecado. Debemos de recordar que el Evangelio es el poder de Dios, revela la justicia de Dios a través de su amado Hijo. Y lo opuesto a esto es avergonzarnos del Evangelio, es decir, no estar dispuesto a discipular o evangelizar, ni siquiera tener la intención de hacerlo, o sentir el entusiasmo, anhelo por proclamarlo. Nomás para que se den una idea, mucha gente está proclamando, está predicando más del COVID-19, más del virus, que está predicando de Cristo. Porque está inundando su mente, está inundada de todo ese tipo de información, pero no está transmitiendo la palabra de Dios. Necesitamos proclamar el mensaje del Evangelio. Entonces tenemos nosotros razones para confiar en el Evangelio, porque el Evangelio es de Cristo, se origina en Él, es el poder de Dios. Ese poder de Dios es para salvación, y por último es para todo aquel que cree.
Hermanos, les animo en estos tiempos que podamos compartir el Evangelio, este Evangelio que tenemos en nuestras manos, que ya lo hemos recibido, y gracias a Dios por su gracia, porque Él puede hacer lo que solamente Él puede hacer, salvar a las personas que aún no le conocen. Si tú estás escuchando esto, me estás viendo y no tienes al Señor en tu vida, en tu corazón, tómate un tiempo, ponte a cuenta con Dios, reflexiona tu caminar y tu vivir, de tal manera que si es así, tú le digas al Señor, aquí está mi corazón, me arrepiento de mis pecados y espera que Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ha sido un placer transmitir con ustedes. Esperemos que no sea por mucho tiempo esto, porque necesitamos estar en nuestra relación los unos con los otros. Que el Señor les bendiga.